Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esto que es el Telediario, como siempre después de mediodía, a través de Telecinco, en YouTube. Estamos en YouTube, en nuestro canal de streaming, emitiendo desde Concordia, Entre Ríos, Concejal Veiga 777. Un saludo para toda la gente que nos sigue. Y como de costumbre, al inicio de cada edición del Telediario, Pedro pone en pantalla la placa que nos dice qué va a pasar con el clima en lo que resta de esta jornada en nuestra ciudad. Bueno, la mínima 16 grados, la máxima prevista es de 24. El viento del sur a 17 kilómetros en la hora, la humedad 62%, la presión atmosférica 1015 hectopascales. Vemos también el registro del río Uruguay, el embalse 3532 está bajando. Aguas arriba 3524 baja, aguas abajo 887 crece y 560 este es el registro del río Uruguay frente al puerto de la ciudad de Concordia. Vamos ahora con información que tiene que ver con el ámbito tribunalicio. En la semana pasada un incidente donde un hombre está imputado por haber provocado un grave incendio en Boulevard San Lorenzo, casi en Maipú, donde este mismo hombre fue rescatado de entre las llamas y el humo. Está internado, pero afortunadamente hace horas lo desentubaron. Este hombre tiene un abogado, el abogado Carlos Medina. El nombre es Darío Alzogaray. ¿Se acuerdan que había incendiado 2 camionetas dentro del garage y que afectó a 3 o 4 departamentos? En este sentido hablamos en exclusiva para el Sol Telecinco, hablamos con el doctor Carlos Medina. Habló de esta causa, pero él es querellante de la esposa de este hombre que está, insistimos, imputado por haber provocado este incendio doloso que afectó incluso su propia salud. Vemos la nota. Yo estoy en la figura de querellante particular representando a la víctima, que es la pareja, que es la mamá de una nena que tienen en común. Claro. Doctor, ¿y es cierto que cuando él prendió fuego los vehículos del departamento, la esposa estaba justamente radicando una denuncia de fiscalía? Sí, por lo que me contaron, creo que fue el 3 de noviembre, a la hora 10, creo que estaban acá en fiscalía y justamente con el fiscal estaban en una entrevista y la llamaron por teléfono que se estaba incendiando su domicilio. ¿Y ellos estaban en litigio? No, las cosas no estaban bien. No estaban bien. No están bien. ¿Será que ese día justo ella lo estaba denunciando, se enteró y fue a quemar la vivienda? Y esa es la posibilidad o la probabilidad de que nada, porque no explica, sino racionalmente eso no tendría por qué haber sucedido, pero bueno, de las pruebas que se están subiendo. Yo recién ayer me constituí en querellante. Hoy defensa de la señora, ¿no? Sí, representando los derechos de la señora, en la parte penal. En la parte civil hay otra colega. Doctor, ¿y está comprobado o está en duda si él prendió fuego y se quiso suicidar o accidentalmente quedó atrapado y bueno, terminó hospitalizado? Bueno, mi teoría, llamémosle así, mi teoría del caso es que él intentó incendiar y algo pasó en el camino que, le atravesó o le dificultó la salida y quedó él entrampado en la misma trampa de él. ¿Y fue desentubado últimamente en las últimas horas? Sí, tenía entendido que ayer, por lo que me dijo el secretario del fiscal, lo trasladaban a una sala común y ahí le iba a tomar indagatoria. Doctor, por último, todavía el estado de salud, pero estimo que si lo sacaron a una sala ya hay una mejoría. ¿Y cómo encaran ustedes la querella, la defensa? ¿Qué es lo que van a pedir? ¿O detención, prisión, resarcimiento económico? Y bueno, es un cóctel de cosas porque la figura penal es gravosa de por sí, ya no es excarcelable. La figura es estrago doloso, incendio y estrago doloso, contemplado en el artículo 186 del Código Penal. El mínimo ya supera la condicionalidad. O sea que este hombre sale del hospital y vaya donde vaya quedará con custodia y detenido. Bueno, el fiscal debe pedir, o a instancia mía, pedir la audiencia de declaración de imputado y luego pedir la prisión preventiva, si el estado de salud de él lo permite, en otro lugar y si no, en el nosocomio que estuviere. ¿Quién es el fiscal que entiende la causa? ¿Cómo? El fiscal que entiende la causa. El doctor de Jean Batista.
La información ahora es del ámbito de la salud. Se está realizando en Concordia el 17º Congreso de Enfermería. Esto está organizado por el Hospital Más Bernat conjuntamente con el área del Ministerio de Salud de la provincia. Hablamos con Dora Gómez, que es un poco la coordinadora de este evento que se está realizando en nuestra ciudad, en el Centro de Convenciones. Hablamos de varios temas y también, por supuesto, le preguntamos el tema sueldo, si están bien reconocidos, bien remunerados los enfermeros en el área de la salud pública de Entre Ríos. Vamos a verlo. Sí, trabajamos en forma conjunta, en realidad con el Más Bernat, el Felipe Heras, el 107 y muchas otras instituciones que nos acompañaron en la organización de este congreso. Es como usted decía, el 17º Congreso Entrerriano de Enfermería. Lo venimos haciendo hace 17 años de manera ininterrumpida porque es el evento anual de los enfermeros de la provincia más importante, siempre con muy buena convocatoria, como se ha visto en esta oportunidad, una excelente convocatoria. Vinieron enfermeros de distintos tipos, de distintos puntos de la provincia y también de provincias limítrofes. Dora, ¿y qué temas son los centrales? ¿Qué es lo que más, en qué más se hace hincapié? El Congreso se organiza bajo el lema del CIE, del Consejo Internacional de Enfermería. Este año es Cuidando a las enfermeras, cuidamos la economía. Así que se van a tratar temas que son muy mediáticos, que son de mucha actualidad, como la salud mental, la atención comunitaria en salud, todo desde la mirada de enfermería, desde la mirada del cuidado. También el cuidar a los propios enfermeros, vamos a hablar de los avances científicos que nos van ayudando a mejorar el cuidado cada día y obviamente es un espacio de encuentro, de intercambio, de ir ayornándonos a los nuevos adelantos que vamos teniendo día a día, los adelantos científicos y que nos van acompañando en el cuidado diario. Dora, tema enfermería. Hoy obviamente se necesita personal altamente formado, preparado. ¿Hay suficientes enfermeros en el ámbito de la salud pública con la carrera de terciaria? Sí. Nosotros en enfermería, en la provincia de Entre Ríos, es una de las provincias más cualificadas en lo que, cuando hablamos del trabajo de enfermería, de la enfermería en sí. Tenemos todos los enfermeros que están trabajando en el sistema público, tenemos muy poco, la mayoría son enfermeros universitarios, terciarios, y tenemos un alto número de licenciados que se está incrementando. Este último año se ha incrementado de manera importante el número de licenciados. Tenemos un importante número de magíster también en enfermería y estamos teniendo instancias de doctorado, algo que lo estamos viendo en estos últimos años. Y Dora, en cuanto al manejo de aparatología, por ejemplo, hablemos de cardiología, ¿los enfermeros están preparados o necesitan de los médicos para activar los distintos aparatos, un desfibrilador, por ejemplo? Y según de lo que se trate, digamos. En enfermería es totalmente, digamos, una cosa es la profesión del médico, el trabajo del médico dentro de lo que es el campo de la salud, y otra cosa es el trabajo del enfermero dentro de lo que es el campo de la salud. Trabajamos obviamente en forma coordinada, se trabaja en equipos cuando nosotros trabajamos en salud trabajamos en equipos interdisciplinarios, pero cada uno de su campo de saber específico, digamos. O sea que enfermería tiene un amplio campo de cosas que hace de manera autónoma y otras que se trabaja de manera interdisciplinaria. Por último, Dora, tema salario, ¿está bien reconocido en el ámbito de la provincia de la salud pública? Y la verdad que salarios, es difícil hablar de salarios en esta época en la que está viviendo la provincia, en la que vive el país. Pero bueno, no sé, si nosotros preguntamos, ¿estamos bien remunerados? Y siempre vamos a esperar una mejor remuneración y en otros. Pero bueno, tratamos de poder ir realizando nuestra tarea de la mejor manera y con lo que vamos teniendo. Consideremos que estamos en un país que tenemos salud pública y eso para nosotros es muchísimo porque tenemos un montón de cosas para brindar a la población, que es lo que nos vincula y lo que nos tiene en este día acá es poder mejorar el cuidado que le brindamos a la población. Bien, vamos a continuar con más información incluso en lo que tiene que ver con el Congreso de Enfermería. Pero en este sentido, puntualmente, vamos a la aparatología que utilizan los médicos y los enfermeros. Hablamos con Guillermo Daniel es el apellido de esta gente de Villa Elisa, que trajeron distinta aparatología para el uso médico, para el uso de los hospitales y los sanatorios privados, donde, bueno, hablamos con este hombre, donde nos fue indicando cada aparato para qué sirve. Y los precios aproximados, estamos hablando de un mínimo de 2 millones de pesos a un máximo de entre 6 y 8 millones de pesos. Con lo cual, un desfibrilador
tiene que haber en todos los lugares, sobre todo en las escuelas, en los lugares, instituciones públicas, tiene que haber, pero hay y no los hay. Vemos la nota. Bueno, acá estamos presentando un poco lo que es la línea de monitores multiparamétricos que tenemos, la línea de monitoreo MinRay, y también estamos con equipos de desfibrilación y tenemos unos equipos de terapia VAC, que es para cicatrización de heridas. A ver, ¿cómo funciona esto? Esto es un equipo que lo que hace es realizar un vacío en la herida. Acá podemos ver, si lo prendemos, lo que se hace es, se pone una esponja de poliuretano en la herida, se genera una presión negativa constante sobre la herida controlada, y lo que hace es que estimula la regeneración del tejido granular, ¿sí? Y hace que se... Guillermo, ¿y en qué tipo de herida? Digamos un corte, un corte profundo, una quemadura. Exactamente, pueden ser úlceras, pueden ser, puede ser, como decís vos, cortes, puede ser heridas abdominales y demás. Claro. Nosotros ahora a la tarde vamos a estar dando una charla respecto a esta terapia. ¿Se aplica inmediatamente tras de la lesión? Sí, puede ser después de una cirugía, por ejemplo. Lo que hace es acelerar muchísimo el proceso de cicatrización de la herida. Y vemos ahí un desfibrilador, ¿no? También tenemos un desfibrilador, un DEA, un desfibrilador externo automático, que acá, bueno, es ahí. Bueno, como dice, es automático, sí, es lo que se debería tener en cada... ¿Es necesario? Deberían ser obligatorios en todas las instituciones, escuelas, todo, ¿no? Exactamente, hay una ley de espacios cardioprotegidos que debería existir. La ley no está reglamentada todavía, pero está, y bueno, debería, sí, es absoluta. ¿Son importados? Sí, son todos importados. Estos acá son importados, estos acá no, estos son diseñados y fabricados por nosotros en nuestra fábrica de Rafael. Y este es un aparato que vemos en las películas que provoca un shock eléctrico. Exactamente, este también es un desfibrilador, pero este acá no es automático como este, sino que es un desfibrilador manual que tiene con las paletas, que es lo que se aplica. Este particularmente es adulto pediátrico, para niños también sirve para monitor, y bueno, entre otras funciones, ¿no? Y esto se aplica un shock directo al corazón. Exactamente, eso los médicos para hacer una reanimación, digamos, generalmente se usan los quirófanos. Guillermo, y en una reanimación, ¿cuántas veces se puede aplicar el shock? Y bueno, eso depende del paciente, de la patología que tenga y demás, y del criterio médico, obviamente, ¿no? Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Algo más de información en lo que tiene que ver con el Congreso de Enfermería en Concordia, que se está llevando a cabo en el Centro de Convenciones. Bueno, en ese sentido hablamos con la otra parte, es decir, por un lado el área de salud, el Ministerio de Salud, y por otro lado el área de los gremios y el reconocimiento de los gremios a la labor y el trabajo, al sacrificio del enfermero, de la enfermera, pero de esto siempre mal pago. Bueno, en este sentido hablamos con Claudia Almeida de ATE Concordia. Esto dijo. En el día de hoy comenzó el Congreso Provincial de Enfermería. Estamos con un stand acá para que sepan sus derechos y sus deberes los trabajadores de salud, en este caso los de enfermería. Y bueno, estamos con la ficha de afiliación del tema de violencia laboral, que es donde nosotros intervenimos ahí. Y bueno, y después los beneficios que pueden llegar a tener por ser afiliados a nuestro gremio. Claro, el hecho de que en este congreso, donde hay autoridades provinciales también, ustedes tienen la oportunidad de hacerle saber a las autoridades, a los funcionarios, sobre la situación del trabajador y en muchos casos, como usted decía, víctimas de violencia, ¿no? Exactamente, por eso mismo estamos hoy presentes, para que ellos, los trabajadores, sepan que hay un gremio presente como es el de ATE, más que nada en estos tiempos donde las paritarias se suspendieron arbitrariamente, y bueno, y acá estamos como para que sepan sus derechos y sus deberes y los beneficios que como gremio de ATE a nivel nacional tenemos. Y en cuanto, digamos, al reconocimiento salarial, ¿cómo está el enfermero, ¿no? El enfermero está mal pago, porque enfermería es el corazón de lo que es la estructura del hospital. Los médicos atienden, pero el que hace las 24 horas el cuidado de los pacientes y demás es el enfermero. ¿Y la situación del enfermero es en toda la provincia o Concordia es algo particular? No, es en toda la provincia, exactamente.
Algo más de información de salud, pero en este caso de salud mental. Y qué importante que es ver, que ustedes vean y escuchen con atención la siguiente nota con el licenciado Rubén Mendoza. ¿Por qué? Porque habló de la prevención de suicidios. Si bien hay una ley, no sé qué pasa realmente con esa ley. Pero hay muchas versiones que uno las escucha en la calle, como por ejemplo, el que tiene intenciones de hacerlo, tarde o temprano lo hace. Todas estas preguntas que usted se hace, de escuchar comentarios en la calle o en el grupo familiar, a veces comentan de este tema, bueno, aprovechamos a hablar y preguntarle al psicólogo Mendoza, ¿es cierto esto? ¿Es un mito? ¿Se puede prevenir el suicidio en personas que están afectadas, que probablemente, vaya a saber uno, pero probablemente ya tengan la decisión fija en hacerlo? ¿Se puede prevenir? A ver qué dijo el especialista en este sentido de salud mental, el licenciado Mendoza. La verdad que otro tema muy interesante, digamos, para poder hablar de esto, porque primero entender que el suicidio o la prevención de suicidio es posible. O sea que esto sí o sí se puede prevenir. Eso es fundamental entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es esto de no podemos hacer nada. Pues tiene que ver con mitos también. Bueno, después vamos a hablar un poquito de mitos. Otra cosa fundamental es entender que no hay una sola causa, que es un fenómeno muy complejo y que es multicausal. O sea que aparecen muchísimas causas, ¿sí? Generalmente cuando se hablan de causas, se hablan de tres causas fundamentales. Una la que tiene que ver con lo biológico, otro con lo social y otro con lo cultural, ¿no? Lo ambiental, digamos, ¿no? En cuanto a lo biológico, que se habla del lado de la salud mental, ¿sí? Donde pueden aparecer muchísimas enfermedades, digamos, que son de la salud mental, ¿sí? Lo que es la depresión, lo que es la ansiedad, lo que es el estrés, bueno, todo lo que tenga que ver con fundamentalmente la salud mental. También aparecen por ahí lo que tiene que ver con las enfermedades físicas, ¿no? O sea, esto de los diagnósticos que nos pueden llegar a dar en cuanto a alguna enfermedad psíquica, física que crónica, ¿sí? No sé, te dicen tenés cáncer, bueno, eso es un condicionante, podría llegar a ser un condicionante a nivel físico. Después, en cuanto a lo social, y tiene que ver también con el tema de el trabajo, por ejemplo, ¿no? Lo que representa el trabajo para el hombre fundamentalmente, ¿sí? Para la mujer también, pero para el hombre más todavía. Pensemos que estamos en una sociedad bastante machista, donde esto de te ganarás el pan con el sudor de tu frente, o esto de el hombre el que tiene que llevar el sustento a la familia, ¿no? Se cae una referencia fundamental en relación al hombre, ¿no? El otro día hablaba con un señor y me decía, no sirvo para nada porque justamente había quedado sin trabajo, ¿no? Donde estaba pensado que lo único que tiene que hacer el hombre es trabajar por ahí, ¿no? Y después también está todo lo que tenga que ver con lo social, ¿sí? Esto de lo que puede pasar a nivel social, pero micro, ¿no? Lo familiar, esto de tener familiares que estén depresivos, personas que se han quedado sin trabajo, como decíamos, personas que por ahí tienen una determinada enfermedad también y no pueden salir de esta situación, ¿no? Después también es importante por ahí poder repensar, hay muchísimos mitos, ¿no? Mitos son cosas que la gente dice y que la toma por ciertas, ¿sí? Porque son dichos populares, ¿no? Por ejemplo, esto de el que se quiere matar lo hace, ¿sí? Que no hay que hablarlo, ¿sí? Bueno, justamente lo contrario. Eso es un mito falso. Pero justamente le iba a preguntar, se ha escuchado más de una vez decir que el que tiene la intención, tarde o temprano la lleva adelante, ¿no? Bueno, por eso nosotros estamos hablando y por eso ustedes también se preocupan y digamos son uno de los agentes preventores cuando venimos a plantear que en realidad esto no es así. ¿Sí? Justamente lo que hay que hacer es evitarlo. ¿Y se puede evitar? Sí, por supuesto que sí se puede evitar. Por eso incluso hay una ley de prevención de suicidio que desde el Estado no siempre se lleva a cabo, ¿sí? Y en eso es trabajar sobre lo que tiene que ver con la prevención. Y hay algo fundamental también, y es que a veces no se trabaja lo que se llama la posvención, que es cuando se produce un hecho, donde se produce un suicidio, no se trabaja con la familia, no se trabaja con los compañeros de trabajo, no se trabaja con los compañeros de estudio, ¿sí? Muy bien, Pedro Giappone, el compacto internacional de noticias para ver qué pasa en el resto del mundo.
Nuevos ataques estadounidenses frente a las costas sudamericanas. El secretario de Guerra de Estados Unidos confirmó que 2 embarcaciones fueron impactadas en el Pacífico Oriental, siendo ya más de 20 los barcos destruidos y más de 75 los fallecidos. La presunta lucha contra el narcotráfico que Washington emprendió en el Mar Caribe empezó a ser criticada por los organismos internacionales. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió revisar la legalidad de los ataques de Estados Unidos en aguas sudamericanas. He pedido una investigación por parte del gobierno estadounidense, ante todo, porque deben examinar esto y preguntarse con precisión, ¿son estas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos? ¿Son ejecuciones extrajudiciales? Hay fuertes indicios de que sí, pero es necesaria una investigación. También fueron asunto en la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea en la ciudad colombiana de Santa Marta. Sin nombrar a Estados Unidos, abogaron por respetar al derecho internacional. Abordamos la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. Coincidimos en la relevancia de la cooperación internacional, el respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas. Varios Estados miembros de la CELAC destacaron sus posiciones nacionales respecto de la situación en el Caribe y el Pacífico. La campaña contra el narcotráfico iniciada por Estados Unidos es el mayor despliegue marítimo desde la Primera Guerra del Golfo Pérsico, hace 35 años. Arrancó la COP30 en medio de la Amazonía brasileña. Este lunes se dio inicio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Belém. Luego de 10 años de la COP de París, en el centro del debate se encuentra cómo lograr que la temperatura global no aumente más de 1,5 grados Celsius durante este siglo. Debemos actuar mucho más rápido, tanto en lo que respecta a la reducción de las emisiones como al refuerzo de nuestra resiliencia. La ciencia es clara, podemos y debemos reducir las temperaturas a 1,5 grados Celsius después de cualquier superación temporal. Lamentarse no es una estrategia, necesitamos soluciones. Por su parte, Brasil asumió la presidencia de la COP con el compromiso de lograr acuerdos concretos. Se trata, por tanto, de una COP de implementación. Espero que también sea recordada como una COP de adaptación, una COP que impulse la integración del clima, la economía y las actividades, la creación del empleo y, sobre todo, una COP que escuche y crea en la ciencia. Y, más do que todo, una COP que va a oír y acreditar en la ciencia. Para algunos de los participantes, el corazón de las discusiones radicará en convencer a los países del norte global para que aporten más dinero para la lucha contra el cambio climático. En particular, los países del norte deben garantizar que se les exija rendir cuentas por los compromisos que han adquirido, lo que incluye proporcionar recursos y tecnología. Por otra parte, también es importante que al examinar las contribuciones determinadas a nivel nacional, estas se ajusten al objetivo de 1,5 grados. Más de 160 países del mundo enviaron delegaciones para ser parte de las conversaciones que se llevarán a cabo hasta el 21 de noviembre. Revolucionario para unos, yihadista para otros, líder pragmático o un camaleón en las turbulentas aguas de Oriente Medio. La historia de Ahmed al-Sharaa parte con tonalidades de grises oscuros y comenzó semanas antes de que las tropas estadounidenses invadieran Irak en un autobús que cubría la ruta entre Damasco y Bagdad. Él mismo confesaría a la televisión pública estadounidense en 2021, en una de las pocas entrevistas que dio vestido de militar, que la segunda intifada en el año 2000 fue un haz de luz para su conciencia guerrillera. Por ello fue capturado por las mismas tropas estadounidenses con las que ahora jugaba baloncesto. Acusado de pertenecer a Al-Qaeda y prisionero durante casi 5 años, pasó por las celdas de Kambuka, considerada por los servicios secretos occidentales una incubadora de yihadistas, el Guantánamo de Irak, o donde sus muros verían crecer a otra célebre figura llamada Abu Bakr al-Baghdadi, el hombre que diseñó y lideró Estado Islámico. Artista de la retórica, convenció a sus celadores que era iraquí y fue liberado según una investigación de The Economist. En 2011 en Siria, al inicio de la revolución que buscaba derrocar a Bashar al-Assad, al-Sharaa volvía a ser un activo para Al-Qaeda y fundó su filial en Siria. Nació el Frente al-Nusra. De nombre de guerra Abu Mohammed al-Jolani, el Pentágono tenía su matrícula y daba 10 millones por su cabeza. Pero las discrepancias con sus jefes le llevaron a cambiar el nombre de al-Nusra por el de Jabhat
Fateh al-Sham, lo que en 2017 se convertiría en el grupo que le llevaría de vuelta a Damasco. Hayat Tahrir al-Sham se convirtió oficialmente en un proscrito para el oficialismo yihadista, pero Occidente nunca le retiraría la etiqueta salafista, con sus tropas atrincheradas en la provincia de Idlib, colindante con la Turquía de Erdogan. El aún denominado al-Jolani quiso plasmar su visión de país bajo el protectorado de Ankara. El 27 de noviembre cambiaría la historia de Siria y su propio destino. Una ofensiva a Alepo seguiría avanzando hasta la capital y provocaría la huida de Bashar al-Assad y la caída por completo del régimen. Al-Jolani entró en Damasco vestido de militar y salió con chaqueta, con su nombre de pila, Ahmed al-Shara. Una mutación que los líderes mundiales compraron y le abrió las puertas del Eliseo, de la ONU y de la Casa Blanca. Investigan una corrupción a gran escala en Ucrania. En medio de ataques rusos a infraestructuras energéticas, la Oficina Anticorrupción dio detalles de la indagación sobre el sector, apuntando que existe un sistema de sobornos que se eleva a $100 millones que incluye Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear. Según subrayó el detective superior que lleva el caso, tienen miles de horas de grabaciones que muestran evidencias de lo que catalogó como una organización criminal de alto nivel. Entre los miembros identificados actualmente de la organización criminal se encuentran un ex asesor del ministro de Energía, el director ejecutivo de Protección Física y Seguridad de Energoatom, un conocido empresario y 4 personas que trabajan en oficinas administrativas. En un comunicado, la oficina agregó que Energoatom tuvo que pagar sobornos de hasta el 15% para evitar que se bloquearan los pagos por servicios o perder su estatus de proveedor. El gobierno ucraniano se mostró abierto a la indagación. Sin embargo, la ministra de Energía solicitó que la investigación sea justa. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky, quien este lunes se quedó a oscuras en medio de una entrevista, llamó a esclarecer la situación. Cualquier acción efectiva contra la corrupción es muy necesaria. La inevitabilidad del castigo es necesaria. Energoatom proporciona a Ucrania la mayor parte de la generación de energía en la actualidad. La limpieza en la empresa es una prioridad. En el sector energético, en todas las industrias, todos los que elaboran los esquemas deben recibir una respuesta procesal clara. Debe haber sentencias. La lucha contra la corrupción es una de las exigencias que Kiev debe respetar para ingresar en la Unión Europea. Muy bien, llegamos al final de una edición más del Telediario. Gracias por acompañarnos. Nos volveremos a reencontrar. Muchas gracias.